cuartel general de la Armada, para la presentación de un libro, esta vez hecho, redactado y estudiado, y con mucho esfuerzo por un compañero de armas, Juan Antonio García Calderón, que se titula Las fronteras del mundo. Van a intervenir esta tarde, a mi derecha, don José Manuel Castaño Romalde, que es el suboficial mayor de la Armada, después don José María Blanco Núñez, capitán de navío en situación de retiro, y luego el propio autor, que nos va a hablar de su libro. Cuando quieran, muchas gracias. Muchas gracias, almirante, con su permiso. Excelentísimo señor almirante, jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante, jefes, oficiales, suboficiales, personal de marinería y tropa, señoras y señores, buenas tardes. Yo hoy tengo el honor de presentar al escritor del libro Las fronteras del mundo, el subteniente de máquinas don Juan Antonio García Calderón. Don Juan Antonio García Calderón, que nació en 1962 en San Fernando, Cádiz, y en el año 83 ingresó en la Armada por la antigua ley de especialistas, que te llevó a culminar en el año 86 el ascenso a cabo primera, y durante esa etapa estuvo destinado a los transportes Castilla y Aragón pertenecientes al antiguo Grupo Delta de la Flota. En el año 94 accede al cuerpo de suboficiales, actual escala de suboficiales hoy, y su primer destino a flota es la fragata Numancia, en la que permanece destinado 6 años, hasta el año 2000. Ahí decide cambiar de aires y se marcha a la 10ª Escuadrilla de Dragones. En el año 2001 adquiere el empleo de sargento primero, estando en la 10ª Escuadrilla. En el año 2008 de brigada. Y en el año 2009, pues bueno, decide volver a cambiar las pretensiones profesionales y se marcha de dotación de quilla a Juan Carlos I, donde formas parte de la dotación de quilla que el buque se entregó, si no recuerdo, en el año 2010. Y en el año 15 desembarca del Juan Carlos I, volviendo a sus inicios, a la 10ª Escuadrilla, hasta el año 17, que asciende al empleo de subteniente, empleo que sigue ostentando en la actualidad, y retorna al segundo escalón, actual al Grupo de Apoyo al Sostenimiento de Alardiz hoy. A lo largo de todas estas etapas de las diferentes unidades en las que estuvo destinado, voy a resaltar las operaciones en las que ha participado, bien como NAEM o como miembro de la dotación, como es el caso de la fragata Numancia. Está la Forlán, está la Formez, Kosovo, Operación Libertad Duradera, pero me gustaría resaltar dos por sus características, que es participó de una forma activa como miembro de la UNAEM en el apresamiento y liberación de la Lacrana, y también, si mal no recuerdo, en el año 2005 en el deploy, cuando la fragata Álvaro de Bazán se incorporó al grupo de combate Theodore Roosevelt. Ha hecho todos los cursos que están correlacionados directamente con la especialidad de máquinas, y destaco 3: latitud de mantenimiento de aeronaves, latitud de seguridad interior y estadística militar. Está en posesión de 13 condecoraciones, placa, encomienda y cruz de San Hermenegildo, varias cruces al Mérito Naval, varias medallas OTAN y varias medallas de la Unión Europea Occidental, de la OEA. También ha cursado estudios en la UNED a lo largo de un par de años, estudió Sociología y Ciencias Políticas, y ha recibido diferentes premios literarios, y me gustaría resaltar que también está haciendo una novela, es un libro de ensayo que se titula La herencia envenenada, que trata del conflicto de Irlanda del Norte en el ámbito social generado por, digamos, los problemas entre estados nacionalistas, ¿no?, en el ámbito nacionalista. También está trabajando en la segunda parte de Las fronteras del mundo, que ya lo ha comenzado, y también está trabajando en un libro basado en la Operación Atlanta. El libro que presenta hoy el autor, don Juan García Calderón, para hacer este libro le ha dedicado prácticamente 4 años, en los cuales ha hecho viajes, se ha entrevistado con personajes muy relacionados directamente con los sitios a los que hace argumento en el propio libro, con el fin de cohesionarlos y hacer una versatilidad mayor, y también ha visitado diferentes archivos, bibliotecas, etc. Está casado con doña Mónica Oriol Argües y tiene 2 hijos, Begoña y Sergio. Ahí me gustaría finalizar, si me lo permite, almirantes,
con unas palabras, primero haciéndote líder, si me permite la expresión, porque así lo veo, en el ámbito cultural en este caso, y como máximo protagonista hoy, porque creo que con el aporte tuyo, aparte de que enriqueces las carreras oficiales y eres el ejemplo de muchos que se han dedicado al margen de mantener su trayectoria profesional firme, con sus aspiraciones profesionales, se han dedicado pues, al mundo de la literatura, al mundo de la cultura, incluso a matricularse en una universidad y, bueno, y hacer un esfuerzo mayor, si cabe, para hacer esa duplicidad de poder atender tus obligaciones profesionales, como no podía ser de otra manera, junto con tus, digamos, el fin que tú querías conseguir, ¿no? Es decir, que tu dedicación. En ese sentido, yo creo que también lo podría hacer extensivo porque sería injusto que no lo hiciera, ¿no? En el caso tuyo, así como muchos oficiales de las carreras oficiales, evidentemente, y personal de la tropa que se dedica a estos menesteres, lo que hacen es acercarnos más a la sociedad, así lo veo yo, que nos conozca un poco mejor al personal de la Armada, a querernos más y, en definitiva, a conocer un poco más a una parte importante de las Fuerzas Armadas, como es la Armada Española. Y quería finalizar con unas palabras de agradecimiento personal. Y no como José Manuel Castaño Romalde, que sí, sino como suboficial mayor de la Armada, porque el día que decidiste proponerme que yo tuviera el honor de hacerte hoy el autor, presentarte ante este maravilloso libro, siempre he creído que el empleo al que tengo el honor de pertenecer necesita ciertos matices que hoy no proceden, pero hay un matiz que creo que sí procede, y es que tú, con esa decisión, has contribuido, digamos, a institucionalizar más si cabe el empleo de suboficial mayor. Por lo tanto, muchas gracias de todo corazón y mucha suerte en estas asignaturas que tienes previsto iniciar. Muchas gracias, don José Manuel. Mi comandante, si te parece, sin dilación, empezamos. Con permiso de usted, adelante. Para que vean lo que es un salto generacional, el año que nació don Juan, ingresé yo en la escuela naval. Ahí se explica todo. El libro de don Juan se llama Las fronteras del mundo, Desideratum, y Desideratum en el DRAE tiene dos acepciones. Voy a leer porque si los 15 minutos de que dispongo, condensar 1000 folios que tiene este libro, es imposible y me iría por los cerros de Úbeda, por lo tanto lo voy a leer. Juan García Calderón tenía un deseo no cumplido, escribir un libro sobre la historia de España, que esa es la primera acepción de Desideratum, pero le ha salido la segunda acepción, el no va más, pues es difícil superar la labor de divulgación histórica de un periodo de medio siglo de la historia de España montado a caballo del año 1500. En realidad, el evocador título de Las fronteras del mundo, según mi leal saber y entender, significa que por la mar el mundo rompió todas las fronteras en 1523, cuando Juan Sebastián del Cano llegó a Sevilla tras dar la vuelta al mundo, navegando desde la salida del mismo puerto siempre hacia el oeste. Esta novela tiene muchísimo más de histórica que de lo primero, de novela. Además contiene descripciones geográficas, mucho de sociología de la época, de medicina, con la espeluznante visión de la peste bubónica que asoló Andalucía en 1508, de farmacia, con los remedios farmacológicos que atesoraban los judíos conversos y no conversos, de industria, de comercio, de todo. Y además está escrita sin tonos patrioteros o triunfalistas, ajustándose a comprender la realidad de unos años en los que, tras el matrimonio de los reyes católicos, que fue en 1469, sucedió todo esto, además de otras muchas cosas. Finalizó la conquista de las Canarias, La Palma y Tenerife fueron las dos últimas islas conquistadas, finalizó la reconquista con la toma de Granada, se descubrió América y le siguieron todos los viajes, los que se llaman los viajes mayores y menores, los tres más de Colón, los de Ojeda, Bastida, etc. Se confeccionó la carta por Juan de la Cosa, la primera vez que aparecía representada América en una carta de navegación, se expulsó a los judíos que no abrazaron el catolicismo, se implantó la Santa Inquisición, se conquistó Melilla, se luchó
abrazo partido entre la corona y los antiguos señores feudales para ir implantando el realengo en toda la península ibérica, y se tendieron lazos con Portugal para tratar de unificar dicha península, la famosa política matrimonial de los reyes católicos. Y por fin el libro termina con la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, iniciada por la Armada a la especialidad de Fernando Magallanes, con la que finaliza en 1523. Justificaré más el porqué de historia en detrimento de la novela. El autor lo confiesa en su prólogo. La mayoría de los personajes que aparecen en estas páginas existieron tal como aparecen, y he intentado, y yo digo, y ha conseguido, recrear livianamente, en algunos totalmente, su aportación a la historia que relatan estos acontecimientos. Además, el número de personajes ficticios, que además él tiene el cuidado de decirlo en las primeras páginas cuáles son sus personajes ficticios, son 16, mientras que los reales son muchos más de 160. Y por último, como si de un texto científico se tratase, el autor ofrece al final una lista bibliográfica en donde aparecen los más reputados académicos y doctores historiadores especialistas en esta apasionante transición de lo medieval a lo moderno. Para armar las fronteras de su libro, el autor, seguramente influenciado por sus muchos años destinados en aquel feudo, se ha centrado en la Casa Ducal de Medina Sidonia, esa especie de reino andaluz que tantísima influencia ha tenido en la historia general de España. En sus páginas van apareciendo los 6 primeros duques y su ilustre antecesor y creador del linaje, Guzmán el Bueno, y lógicamente con esos 6 aparecen sus esposas, amigos y enemigos, rivales y aliados, leales y traidores. Alguno incluso intentó usurpar el ducado. Sirvientes importantes como Pedro Estopiñán, que es uno de los personajes que aparece en el libro, al que conocíamos pues, tras su cooperación a la conquista de Tenerife y su famosa toma de Melilla, en cuya ciudad continúa su estatua en lugar señero, falleció en Guadalupe cuando, nombrado adelantado y capitán general de la Española, estaba a punto de... La expulsión de los judíos, en las que aparecen la mayoría de los personajes ficticios ideados por el autor, está trazada con toda crudeza, y en su recorrido geográfico preciso, el autor nos traslada lógicamente a Hervas, considerado hoy en día como la judería mejor conservada de Europa. Yo siempre creí que la expulsión de los judíos y moriscos, además de socavar los cimientos económicos de España, nos conformaron una idiosincrasia particular debido al complejo de los conversos. Sin embargo, escuché hace años a un sabio estratega español decir: si no los hubiésemos expulsado, hoy tendríamos exactamente los mismos problemas que Yugoslavia, que por cierto se desintegró poco después de haber escuchado yo esa frase, dado el desarrollo demográfico de las 3 culturas. Quizás, añado yo mismo, aunque sea jugar a lo que pudo ser y no fue, si después no se hubiese expulsado a los moriscos, el imperio otomano, en vez de quedarse en Argelia, podría haber llegado fácilmente hasta Granada. La Casa de Medina Sidonia, dueña de la primera aduana de la frontera del naciente imperio, Sanlúcar de Barrameda, eje central de este libro, estuvo implicada fuertemente en la historia de la corona española, todavía no unificada del todo, pues habrá que esperar a ver aparecer al futuro César Carlos I para que esa unión se convierta en realidad irreversible. También estaba muy relacionada con la Casa Ducal portuguesa de Braganza, a la que los Guzmán estaban unidos con fuertes lazos de sangre, lo que continuará hasta el 17 y creará tal espejismo el conde duque de Olivares, también Guzmán de la Casa de Medina Sidonia, que coadyuvará a la restauración portuguesa, entronizando a dicha Casa de Braganza. El autor ha tenido especial habilidad al ir entrelazando eventos históricos con otros de su invención, pero que tienen muchos visos de haber sido realidad y que ayudan singularmente a comprender el mundo de la época. Claro está que cada lector apreciará esto o aquello según sus conocimientos o gustos. A mí, personalmente, me han cautivado pasajes como los del encuentro en el puerto de Santa María de Ojeda con Juan de la Cosa, porque, como algunos sabrán, Cosa se sacrificó heroicamente en Turbaco, en la actual Colombia, entonces la Costa Firme, para salvar a su jefe Ojeda. Aquel marino de tierra muy adentro, Torrejoncillo del Rey, Cuenca, nacido en 1468, lo que me permitirá fuchear a don Juan, pues fuchear es, como decíamos, copiar en la Escuela Naval, porque el día 27 de junio tengo que ir a hablar de Ojeda en Cuenca, así que fucheo total.
Un hecho histórico divinamente contado y creo que no tan conocido como otros es la disputa de los Guzmán con la corona para no perder el control sobre la plaza de Gibraltar, perteneciente al ducado hasta que la visión estratégica de don Fernando II de Aragón, es decir, del rey católico, la convirtió en realengo para la desesperación de los Medina Sidonia. Y del rey don Fernando, cuya humilde muerte en una mala posada de Madrigalejos, cerca del monasterio de Guadalupe, está también ligada en la novela porque está ligada al intento de usurpación del ducado de Medina Sidonia por uno de los yernos de uno de los duques. La conquista de las Canarias, de las dos últimas, singularmente La Palma y Tenerife, y los problemas derivados de la gobernación de la guapísima Isabel de Bobadilla, que fue para allí por los celos de su católica majestad doña Isabel, y la personalidad, ambición y coraje de su segundo esposo, don Alonso Fernández de Lugo, cubren otras estupendas páginas en las que conocerán las vivencias de la no menos guapa y valiente doña Francisca de Gazmira, la aborigen de ese hoy en día preciosísimo pueblo de los Llanos de Aridane, cuya hermosa urbanización actual data de mediados del 19 y está adornada con unos impresionantes laureles y palmeras traídos por los que volvieron de la emigración a la isla, y además una ciudad a la romana, es decir, tiene sus decumanos y su rastro igual que y su cargo igual que las ciudades romanas, en la cual tiene calle doña Francisca de Gazmira, y además, curiosidad autonómica, hoy en día el nombre femenino más repetido en los registros civiles canarios es precisamente el de Gazmira, al igual que Los Llanos es la población más grande de la isla de La Palma, a pesar de no ser su capital. Hace muy bien el autor al considerar con detalle el cultivo de la caña de azúcar en Canarias, correlacionándolo con el principio del terrible comercio de esclavos. La deriva américa de dicho cultivo, inicialmente al Brasil, conducirá a las guerras con Holanda en Bahía y Pernambuco, pero eso ya se sale del ámbito de este libro. En este tema tropecé yo por azar cuando un día entré en una exposición de la Fundación Carlos de Amberes, que está ahí en la calle de Serrano de esta capital, titulada Imágenes flamencas de la iglesia de la isla de La Palma. De ese hilo fui al ovillo, cuando me tocó escribir sobre la reconquista de Bahía de Todos los Santos por los españoles en 1625, incluidos los portugueses que por entonces estaban unidos. Este libro me ha refrescado toda aquella problemática del cultivo, de la esclavitud, de la exportación y del asentamiento en Amberes, lejos de los países productores, de las factorías de refino de azúcar que tanto enriquecieron a las Provincias Unidas o Países Bajos u Holanda, como lo prefieran. Finaliza el relato histórico, repito, muy poco novelado, con la primera circunnavegación que casi me hace caer en el pecado de envidia, para lo cual el autor, basándose en el extraordinario relato de Pigafetta, embarca en Sanlúcar al joven Tello, casado días antes con la bella Guiomar, que lo despide llorosa sabiendo que está embarazada, y así remata la obra en tragedia, pues cuando Tello regrese de los terribles 3 años de navegación, y para ser respetuoso con la lista de llegada a Sevilla con Juan Sebastián Elcano, hace una cosa muy inteligente, lo desembarca en Sanlúcar de Franco de Ría y lo echa de a bordo para que no le falle la lista de los llegados a Sevilla. Así que en la barra de Sanlúcar lo desembarca. Y llega feliz a su casa, y entonces se entera que Guiomar y su niño han muerto en la última y aterradora peste que azotó Andalucía. Tragedia que podíamos definir como estándar marítima hasta que la TSH se popularizó a principios del siglo XX. Hoy muchas veces contaron una anécdota de cierto alférez de navío que estaba embarcado en la Nautilus, llegaron a Ferrol tras 2 años de viaje, fue a su casa, llamó al timbre, le salieron a abrir. ¿Y usted qué hace aquí? No, es mi casa. ¿Cómo que es su casa? ¿Usted cómo se llama? Fulano tal. Dice, no, desde que su padre murió ya vive en otra casa. O sea que era muy normal ese tipo de cosas hasta que la radio dejó de que fuésemos ya comandantes de verdad. Porque desde que hay radio se acabó de mandar de todo. El libro transcribe literalmente varios documentos de la época para que el lector alcance a comprender el difícil tinglado sociopolítico, y la licencia novelesca le ha permitido colocar algunos de esos documentos en la mano de algún personaje histórico que no es el verdadero, pero tal proceder ayuda a comprender los hechos acaecidos. En fin,
Como le oí decir hace poco al responsable de Marcial Pons Historia Editores, en España se lee poco, de historia nada. Este libro creo debe ayudar a romper esa tendencia, pues a su indudable interés histórico une una virtud principal: está bien escrito, se lee con facilidad, es fiel con la historia y muestra una erudición muy poco común en nuestros días. Quizás en el diálogo que enseguida sostendremos podremos afirmar y reforzar estos conceptos. Muchas gracias. Gracias, comandante Juan Antonio. Cuando quieras, estamos deseando escucharte de tu libro. Gracias. Profesor Almirante. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su presencia aquí. Me voy a permitir comentar algo que no tiene nada que ver con el libro directamente, pero que no quería dejar de comentar, de resaltar. Es que desde el principio intenté llevar adelante la difusión de este libro de una forma particular, que quería involucrar a la Armada por mi propia timidez, pero tengo que decir que en cuanto supieron de él los oficiales mayores en la base naval de Rota en la que sirvo, coincidieron en que había que dar difusión dentro de la Armada a este libro, y nada más saberlo, el almirante de la flota y el almirante jefe del arsenal de Cádiz me confirmaron que querían estar presentes en la presentación del libro en Rota, en el Castillo de Luna. Así fue, ellos junto con el comandante de la flotilla de las naves estuvieron presentes en la presentación, y me gustó lo que dijo el almirante de la flota. Si un miembro de la Armada hace algún proyecto particular, la Armada también está ahí para apoyarlo. Cuando le comenté esto a mis compañeros de oficina allí en el segundo escalón de mantenimiento, que la mayoría son ingenieros civiles, ingenieros aeronáuticos, se quedaron un poco así sorprendidos y con cierta envidia exclamaron: eso dice mucho de la institución. Y es verdad, eso dice mucho de la institución, que cuando un miembro de la Armada, de cualquier categoría, se involucra, como yo en este caso, o muchos otros, en un proyecto personal, la Armada está respaldándole, como sucede en esta tarde aquí. Esto dice mucho de la institución, y por eso yo quería agradecer al señor almirante, jefe de Estado Mayor de la Armada, en primer lugar. No voy a mencionar a todos porque muchos de los que están ustedes aquí tengo un agradecimiento personal porque me han estado orientando y respaldando para poder estar aquí hoy. Así que a todos muchas gracias. Yo creo que como militares algo nos une, estar involucrados en una profesión que está por encima de las ideologías políticas. Tenemos algo superior en común. Y como marinos también hemos pasado tanto tiempo fuera de nuestros hogares, lejos de la familia, que hemos aprendido por necesidad muchas veces a apoyarnos unos a otros en alta mar y hacer de nuestros compañeros nuestros amigos. Entonces creo que eso ha forjado un vínculo de ultramar al que luego haré referencia durante la expedición de Magallanes y Elcano. Agradezco por supuesto al oficial mayor, a don Sombrero Castaño, por la presentación que ha hecho de mí, exagerada como siempre, pero yo no me engaño. Yo en otro lugar, otro día, quizás sea Juan García Calderón. Hoy no. Hoy aquí soy un suboficial de la Armada. Por eso yo estoy aquí y por eso estoy presentando este libro en el cuartel general. Y creo que el protagonista, en primer lugar, el protagonista es la historia de España. Y en segundo lugar, si hubiera que buscar otro protagonista más personalizado, sería un suboficial de la Armada. Porque hay muchos que están aportando mucho a la Armada de muchas formas. Le agradezco también, por supuesto, a don José María, porque a su erudición, desde un principio, en cuanto le pedí que me acompañara en esta intervención, desde un principio se mostró totalmente acorde, sin ningún resquicio de duda, lo cual a su erudición innegable y su amplio conocimiento tengo que añadir que tiene un cierto grado de temeridad, porque esto de presentar a desconocidos y sin haber leído el libro, ya de por sí, pues... No lo he leído. Ahora sí que sé. Pero cuando digo que sí, no lo he leído. Así que le agradezco mucho lo valiente que ha sido
y la muestra de confianza que eso ha significado para mí. Le agradezco, no sé si está por ahí el editor, pero está afuera, Álvaro Ferreira, que ha sacrificado el asiento de estar aquí presentando al autor para que lo hiciera don José Manuel. Y agradezco al público en general que está aquí. Hay algún familiar que se ha afincado ya en Madrid, hay un grupo fantástico de viejos compañeros de promoción de la Armada que ya no están en la Armada y nos hemos encontrado después de 30 años y me consta que guardo bien los recuerdos de los años en la Armada cuando los compartimos juntos en los inicios de nuestra juventud. Agradezco a personas que me siguen por las redes sociales, que también están aquí, y a compañeros de profesión que, bueno, como algunos de los cuales pues, he compartido muchas jornadas y han sido testigos en cierta forma de que muchas de las páginas de este libro pues, se han escrito en alta mar, aprovechando los pocos momentos de descanso que pues, se podían encontrar, pues tenía que aprovechar ese tiempo, porque estaba mucho tiempo navegando, entonces muchas veces incluso con las inclemencias meteorológicas, con una mano sujetada a la mesa y con la otra mano escribiendo, mientras la silla intentaba soltarse de su anclaje en el suelo por los cantazos que daba el barco, pero muchas páginas se han escrito en esas condiciones, lo cual es también una anécdota. Pero lo que me llevó a escribir este libro fue el encargo de un amigo mío que me pidió que hablase de un personaje de Vejer de la Frontera, un personaje real que vivió en esa época, Juan Relinque, muy venerado en Vejer y cuya historia es muy interesante. Entonces dije, si tengo que hablar de Juan Relinque, tengo que conocer el mundo de Juan Relinque, su época, los personajes de su entorno, la historia que vivió, los acontecimientos de las comidas, los vestidos, las costumbres, todo lo que pudiera informarme sobre la época. Hasta el punto de que sumergiéndome en la historia de España, en esa zona concreta de la provincia de Cádiz, la zona de la bahía, empecé, para mí, que soy una persona aficionada a la historia, pero empecé a descubrir personajes, hombres, mujeres, acontecimientos de nuestra historia increíbles, apasionantes. Y entonces iba encontrando información, iba tomando notas. Y yo decía, esto hay que contarlo, este personaje es de película, lo que ha hecho, esto hay que darlo a la luz, hay que recuperar esta memoria de estos personajes de lo que hicieron. Hasta el punto que si fueron sumando páginas, sin que yo me diese cuenta, hasta casi 1000 páginas, con lo cual Juan Relinque no llegó a aparecer, así que esto es el prólogo más grande que se ha escrito del libro que le traemos de Nacional. 1000 páginas el prólogo de Juan Relinque, pero ya ha comenzado con eso. José Manuel ya ha comenzado la segunda parte y bueno, seguiremos con esa historia. Pero es que, ¿por qué me preguntó un periodista, ¿por qué contar las hazañas del Imperio Español? Hoy en día se habla mucho de la leyenda negra y bueno, yo no creo en la leyenda negra ni en la leyenda rosa tampoco. España, como todos los países, como todas las historias, tienen periodos de luces y de sombras. En esa historia y lo tienen todos los países. Sería un absurdo intentar negar eso. Sin embargo, nuestra historia tiene más luces que sombras. Podemos, al menos esa es la impresión que yo he tenido al recoger toda esa información, que podemos sentirnos orgullosos de la historia de nuestro país, de nuestra historia. Podemos sentirnos orgullosos de los personajes, de los hombres y mujeres que nos antecedieron y que hicieron hechos increíbles. Hay muchos países de nuestro entorno, Francia, Inglaterra, Alemania, que darían lo que fuera por tener navegantes y soldados como los que hemos tenido nosotros, que han hecho gestas inconmensurables. Hoy, este año, se cumplen no solamente 500 años de la circunnavegación, de la salida de la circunnavegación o de la fundación de Veracruz en México por Cortés, también se cumplen 50 años de la pisada de Armstrong en la Luna. Sin embargo, muchos eruditos pues afirman que la circunnavegación, la vuelta al mundo, la demostración de que la Tierra era redonda, que no se tenía la certeza en esa época, las condiciones en las que se efectuó esta circunnavegación tan dramáticas, pues eso es mucho más meritorio que el hecho de que el hombre llegase a la Luna, teniendo en cuenta pues, la trascendencia que tuvieron esos acontecimientos. Y eso sucedió aquí, sucedió en nuestras fronteras, sucedió con gente como nosotros, gente común, que tuvieron que enfrentarse a situaciones excepcionales. Y yo creo que vale la pena hablar de eso,
todas las veces que sea necesario. Como dije antes, sin perder la autocrítica. Tenemos un complejo los españoles de sentirnos acomplejados de nuestra historia, porque la leyenda negra que haya podido existir ha venido por países por dos fuentes, por países de nuestro entorno que eran rivales históricos como Holanda, Francia o Inglaterra, que al perder la hegemonía comercial europea o al no poder acceder al comercio americano, promulgaron una leyenda que desprestigiara nuestra historia. Por ahí vino parte de una historia deformada e interesada, y también por parte de los países que se independizaron de España, en países latinoamericanos, que también al independizarse pues intentaron justificar su independencia, pues lógicamente poniendo de malo al país al cual habían pertenecido, un poco manipulando históricamente nuestra historia. Entonces tenemos que ser autocríticos, pero también hacerlo con tranquilidad, porque nuestra historia está llena de más sombras, de más luces y claros que sombras. Y yo creo que cualquier investigador estaría imparcial, estaría de acuerdo en esto. Además, ahora que están tan de moda esto de las disculpas y estas cosas, ¿no? Se pide disculpas desde el otro lado del continente o de un imán de una mezquita. Hay que tener en cuenta que tanto un escritor de novela histórica como un lector de novela histórica o un político o cualquier persona que quiera interpretar la historia tiene que tener en cuenta lo que es la mirada anacrónica. No se puede analizar un acontecimiento de hace 500 años con los paradigmas o los parámetros actuales. Sería más absurdo entender una conquista, un descubrimiento, cualquier acto de hace 500 años con las leyes y los sentimientos o las costumbres o la forma de pensar actual. Entonces, quien hace esto está cometiendo un error de ignorancia, posiblemente, si no es malintencionado. Entonces, la mirada anacrónica es algo que siempre hay que tener en cuenta en todos los aspectos. Y básicamente quería también escribir este libro porque yo creo que nuestra historia tenemos que contarla a nosotros. La historia de España tenemos que contarla a nosotros. No podemos dejar que otros cuenten nuestra historia, otros historiadores de otros países, porque cuando la historia la cuentan los demás, la cuentan a su conveniencia, a su interés. Entonces, en España hay muchos muy buenos investigadores históricos y buenos eruditos en historia, pero faltan más personas que difundan esa historia, tal como realmente sucedió. Y bueno, yo no me encuadro en ninguno de los dos ámbitos, pero en mi humilde aportación he intentado contar la historia tal como yo creo que sucedió, con la autocrítica y con el análisis sin interpretarla, sino narrándola, y que cada uno pueda interpretarla por sí mismo, teniendo en cuenta lo que dije antes. Y nada más, quiero invitarles a que como me pasó a mí, ustedes también tengan la oportunidad de descubrir esos muchos, no son todos por supuesto, pero hay muchos relatos apasionantes, como dije antes, de hombres y mujeres que nos precedieron, que merecen ser recordados. Hechos que fueron trascendentes, que hoy en día siguen teniendo vigencia y trascendencia en la actualidad, y que fueron de gente como nosotros, que se encontraron en la tesitura de su desideratum, de dejar todo lo que fuera necesario, arriesgar todo lo que fuera necesario para alcanzar un fin último e incluso arriesgar sus vidas hasta alcanzarlo. A ellos les debemos mucho, y mi pequeña aportación es un poco de honra y de agradecimiento a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, José Manuel, mi comandante. Y yo me voy a permitir, no es un ejemplo solo para suboficiales, es un ejemplo para mucha más gente. Yo me incluyo, muchísima. Permiten que, por eso se dice hincapié en que lo hago extensivo a las escalas de oficiales y meritoria, como no podría ser de otra manera, ¿no?
Bueno, yo quiero agradecerte personalmente también la exposición que has hecho. La verdad es que el libro tiene enjundia. Yo empecé a leerlo, confieso que no lo he terminado por cuestión de tiempo, pero te prometo que lo terminaré de leer. Solo te deseo que tengas mucho éxito con la venta del libro, ya que tú has dicho que está ahí para comprarse, lo digo yo. El que quiera comprar el libro, allí fuera puede comprarlo y yo estoy seguro que el autor se lo dedicará a quien quiera dedicarse. Muchísimas gracias a todos los que han venido. Gracias, Almirante, por habernos acompañado esta tarde. Y tenemos unas preguntas al doctor. Ah, perdón, ¿queréis preguntarle una cosa? Bueno, pues estaba previsto no estaba. Perdón, pues vamos a ir con las preguntas. Gracias. Muy bien. Vamos a ver un vídeo, es un trailer book, que ahora está de moda esto de hacer trailers de los libros. Entonces hicimos para difundir el libro, hicimos un trailer y amablemente a la opción del error. para hacer un pequeño diálogo con el autor, y si alguno quiere participar, que levante la mano y enseguida le damos la palabra. Yo quería empezar por preguntarle el porqué. Yo aventuré, al principio de mi intervención, dije que el evocador título de Las fronteras del mundo viene a significar que por el mar el mundo rompió todas las fronteras en 1523, con la
Sevilla de Juan Sebastián Elcano. Pero hay más motivos para elegir este título. Bueno, además de ese que es muy evidente y quizás es el principal, también gran parte de los hechos narrados suceden en ciudades como Vejer de la Frontera, Corbin de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, muchos tierras limítrofes entre cristianos y musulmanes. Entonces, la gente que vivía en la frontera, los cristianos que vivían en la frontera, pues esas vidas eran nada fáciles, ¿no? Entonces, algunos de esos hechos sucedieron en esta comarca y por eso quería reflejar así un poco el lugar donde estaba. También las fronteras morales. Hay conquistadores que aparecen como Alonso de Lugo en la conquista de las Islas Canarias, que es, él mismo, bueno, intenta el libro, él mismo estaba reflexionando sobre hasta qué punto él, lejos de la corona, lejos de Castilla, teniendo que dirigir a un ejército a veces difícil de dirigir, teniendo que enfrentarse a tribus enemigas en la isla de La Palma, hasta qué punto podía ser moral en sus hechos, en sus decisiones. Entonces las fronteras también muchas veces están en nuestra mente o en nuestras decisiones entre escoger lo correcto o lo incorrecto. A veces la situación en la que nos encontramos hace muy tenue esa línea divisoria entre lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto o lo que es incorrecto cuando hay que enfrentarse a decisiones drásticas, ¿no? Entonces, un poco, estos personajes se mueven a veces en esa frontera moral y por eso era parte también del libro. Si nadie levanta la mano, sigo yo. Una de las partes que no he hecho en mi intervención, pero que a mí me encantó, porque también hace muchos años leí un libro que cayó en mis manos sobre la misión que los jesuitas tenían en las playas de Barbate para que los tunos y los tunantes que iban hay que acordarse de aquella frase que escribió Colón en su diario cuando dijo: en 8 días estaremos en las almadrabas del Duque, ¿no? Las almadrabas del Duque fueron una potencia económica de tal categoría que ahí por 1600 y tal el Duque, a su administrador de las almadrabas, le dice que no le envíe las cuentas, que le mande el dinero que tenga que mandar y que no se justifique, porque daba para todo. Bueno, y esto en el libro sale perfectamente explicado desde sus orígenes. La casa Chancas. Por qué les dan el privilegio a los medidas idóneas de las atunaras y cómo, además explica perfectamente cómo es la industria, cómo se hace el levantamiento. Bueno, lo que ahora se hace con buceadores, entonces se hace de una manera mucho más bonita. Pero yo quería preguntarte una cosa. Aparte de eso, ¿cómo se puede ligar este libro a la historia naval? ¿Qué elementos tienes para justificar? Bueno, también es historia naval. Bueno, la historia de España no podría desentenderse de la historia naval, al ser un país surcado por costa en su mayoría. Entonces, aunque no está basado en la historia naval, sí tiene muchos episodios que se pueden considerar inicios de nuestra historia naval. No había armada en esa época. Una de las primeras armadas, al menos que yo he encontrado en los registros, fue la Armada Vieja. La Armada Vieja, que eran buques que estaban puestos por galeras y veleros alquilados por la corona, contratados por la corona, por los reyes católicos, para navegar por el estrecho, para proteger la navegación comercial del estrecho y para incautar las provisiones que los genoveses enviaban a los países del norte de África, a la Almería. Estamos hablando de la época en la que ya solo falta por conquistar el reino de Granada. Los genoveses enviaban provisiones y la Armada Vieja tenía la misión de incautar esas provisiones. Entonces aparece una alusión a esta, también una alusión a la siguiente que vino después, que fue la Armada de Vizcaya. Fue otra armada compuesta por marineros cántabros, prácticamente en su totalidad, que también fueron contratados por los reyes para costear el estrecho, la costa atlántica portuguesa y la costa cantábrica, para proteger la navegación comercial española de la época. Estaba compuesta por una carraca y 4 naos. La carraca era el de mayor tonelaje, que tenía 100 marineros y 250 soldados, y las 3 naos, una nao mediana y 2 naos menores,
tenían unas 60 marineros y 140 soldados, y los dos naos menores tenían 45 marineros y 85 soldados. Todos estos eran, en su mayoría, cántabros y vascos, y patrullaban esta zona. Ayudaron cuando se conquista Granada a llevar a Boabdil y a todos los andalusíes que no quisieron quedarse en la península bajo la corona cristiana, pues los transportaron al Magreb. Sirvió para esto. Y posteriormente estas dos armadas, la armada de Vizcaya, que era la más moderna, la mejor artillada y armada, la quiso utilizar el rey Fernando para la guerra con Sicilia, y la armada vieja se destinó para la toma de Melilla. Entonces esos son episodios navales que por su interés he querido incluir, y los más evidentes pues son de la batalla naval de Guinea. También hago referencia a ella, entre España y Portugal, en el Golfo de Guinea, en lo que es la mina de la época, se llamaba la mina, o el mina en la actualidad, donde era el puerto de entrada a África por parte de los portugueses en busca del oro y de los esclavos. Ahí hubo una batalla naval de Guinea, y los dos capítulos estrella, las dos expediciones, lo que es la de Alonso de Lugo hacia las Canarias, la de Pedro de Sopiñán hacia Melilla, con una flota de 800 hombres, muy interesante ese episodio. La circunnavegación de Magallanes y Elcano, por supuesto, y he querido hacer referencia a la presentación de la carta de Juan de la Cosa en el puerto de Santa María, que también sucedió en ese periodo, en el año 1500, cuando él ha intentado recrear el episodio. Es ficticio, en que él la presenta a varios cartógrafos famosos de la época. Lo que no es ficticio es la descripción de la carta, que es lo que él describe a sus compañeros pormenorizadamente, todos los detalles de la carta de Juan de la Cosa. He creído que también era interesante e importante reflejar eso, sobre todo. Son pinceladas navales. Bueno, pues yo creo que de remate final debías leer alguno de los pasajes que más te gusten de tu libro, para que conozcan de viva voz la literatura empleada. Bueno, pues si me permiten, de entre los muchos episodios y hechos que se narran, variados, que se narran en el libro, por el entorno en el que nos encontramos, voy a leer algunos fragmentos del viaje de circunnavegación, más que nada para intentar reflejar la tragedia diaria de ese viaje, aunque acabó bien para unos pocos, para 18 de los casi 240 que salieron de, no sé si decir de Sevilla o de Sanlúcar, ¿qué se diría? Es que hay incorporaciones. La última lista que hemos hecho son 265, pero bueno. cada autora... ¿Pero se los manda a salir de Sevilla o de Sanlúcar? Los jefes son más señoritos y van por tierra a Sanlúcar. Pero en Sanlúcar están detenidos por la amenaza portuguesa. Y hay que seguir alimentándolos, y hay que seguir aprovisionando. Y los capitanes tienen que volver a veces a Sevilla, dice, en sus falúas, para organizar aquello. Total que bueno, pero la salida es de Sanlúcar. Bueno, ya ha habido un acuerdo tácito entre Sanlúcar y Sevilla para no reclamar. No, hay dos comisiones distintas, una de Sevilla y otra de Sanlúcar. Bueno, seguimos ahí, después de 500 años, seguimos ahí rivalizando por la hegemonía de la salida. Pero salieron entre 250 y 260 hombres, volvieron en 5 naos, en 5 embarcaciones, de las que volvió una, la nao Victoria, y 18 hombres. Imagínense lo que tuvieron que pasar en casi 3 años, gran parte de los últimos meses, muchos meses de la última expedición, los últimos meses, a veces sin encontrar costa durante 3 meses, lo que significaba para aprovisionarse de agua o de alimentos el no poder hacerlo. Entonces, las penurias he intentado imaginar, y también buscando información de lo que sucedió en verdad, y quería comentarles, quería leerles algunos fragmentos. Esto está escrito por el personaje ficticio del libro, que cuando se embarca en esta expedición, pues se compromete con su esposa a escribir un diario de lo que va sucediendo en la expedición, para que ella sepa y una forma de pensar en ella, y que ella sepa
qué fue lo que sucedió cuando volvió a casa. Entonces Magallanes ya ha muerto en la playa de Mactán, asesinado por los nativos, él y algunos otros. Juan Serrano, que tomó el mando después de Magallanes, también ha sido destituido del mando, y ya Juan Sebastián Elcano es el que está al mando de la última nao que se dirige hacia España a través del océano. Nuestras fuerzas flaquean. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que comimos carne o cualquier otro alimento diario. Ya no quedan provisiones, ni siquiera queda agua para beber. Lo que hay, y esto es literal, no es invención mía, lo que hay es un caldo amarillo en el que flota una capa de suciedad y huele a podrido. La galleta que recibíamos cada día ha desaparecido. Las ratas han dado buena cuenta de ella en la bodega, y el polvo que de ella queda se lo comen los gusanos. Estas son descripciones de Pigafetta en su crónica. Así que mi plato de madera, morisqueado cuando consigo ablandarlo un poco, solo veo el polvo de la galleta mezclado con gusanos muertos, y todo ello con un intenso olor a orina de rata. Lo mezclo con un poco de agua pútrida y esa es nuestra comida principal. Algunos los he visto a escondidas arañarnos a los de cuero de buey que llenan las jarcias para proteger su rozamiento con la cofa del palo mayor. Las hebras que consiguen arrancar las comen sin que el contramaestre pueda verlos porque se llevarían de latigazos. Aunque lo más preciado a bordos, sigue siendo verídico, son las ratas. Aún quedan algunas escondidas entre los muchos trastos y bártulos esparramados por la bodega. Si asoma alguna a las orejas, nos avanzamos sobre ella. Y he visto a hombres pegarse por agarrar una rata pestilente. De hecho, su precio cada semana se va acrecentando. Si alguien captura alguna, puede venderla hasta por medio ducado, lo que nos costaría un buen hato de bueyes. Nuestros rostros están escuálidos y mustios, oscuros del sol y arrugados. Nos movemos con dificultad, siento que me pesa insoportablemente todo el cuerpo, aunque me toco y solo encuentro piel reseca y huesos. A la carestía total de alimentos, que tienen que mordisquear el cuero de algunas zonas de los palos, de los mástiles, se unió algo, aunque sea peor todavía, que fue el escorbuto, que provocaba que las encías se hincharan y no pudieran ni siquiera masticar lo que no podían comer, pero empezaban a morir de ello. Otro mal se ha unido a la carestía de comida y es mucho peor que esta, pues causa mayor número de muertos. Nos remata en una enfermedad que ha acabado ya con 19 de nosotros. Incluso el gigante que traíamos, un patagón de la Patagonia y un indio de la tierra del Bercín, el Bercín era Brasil, hasta ellos han muerto. El mal ataca las encías haciendo que éstas vayan creciendo y enterrando a los dientes todos. Esto produce mucho dolor en la boca y además llega un momento en que ya es imposible masticar nada y no tenemos remedio alguno que lo alivie, ni plegaria que lo sane. Dicen que puede ser por la falta de comida o algún alimento, pero lo cierto es que muchos ya han muerto por ese mal y hay 30 que están enfermos. Algunos se encuentran en un estado tan lastimable y lamentoso que suplican que acabemos con ellos antes que ir cada día muriendo un poco más de hambre. Y sentimos gran conmiseración, tanto por ellos como por nosotros, que nos vemos ya entrando en la misma senda que uno a uno va acabando con todos nosotros. 3 meses en alta mar sin encontrar comida, agua, nada. Hoy ha muerto otro más. Este era portugués. Hace 3 días murieron 2 castellanos. Ya no sabemos si vamos muriendo por esa trágica enfermedad que llaman escorbuto o alguna otra que también padecemos o simplemente es por la hambruna que nos devora y marchita hasta nuestros huesos. Si nos mata el sol interminable y abrasador o el decaimiento y la dimisión de nuestro espíritu ante la nada que nos envuelve invariablemente día tras día, semana tras semana. Ni aves en el cielo vemos ya, desde no sé cuándo, como si el mundo entero se hubiera vaciado, desvanecido y solo existiera agua y más agua, mar y cielo, mar y noche, pero mar, siempre mar, como si el resto de nuestras vidas fuera a transcurrir sobre la mar. Nuestras breves vidas, porque lo único que rompe la monotonía y el hastío de nuestra sentencia es la muerte. Cuando amanece y uno no vuelve a abrir los ojos porque la noche en su clemencia lo llevó consigo, entonces el capitán llama a todos a congregarnos en la cubierta. Acudimos andrajosos, con paso mortecino, con la mirada deshabitada y repitiendo en nuestros pensamientos las palabras que vamos a escuchar, de tanto haberlas escuchado. Las palabras que tal vez mañana se repitan por mí.
A ti, Señor, entregamos el cuerpo de este hombre, hermano nuestro, tu Hijo. Acógelo junto a ti y otórgale el reposo que no encontró en esta vida. Que tu paz le reconforte de todos sus padecimientos y con la certeza de que Él ya se goza de tu presencia, concédenos a nosotros aliento y empeño. Ten compasión de nosotros, que no te desconocemos y esperamos solo en ti. Y permítenos resistir hasta el final. Amén. Siempre las mismas palabras, siempre el mismo sonido desábrido, áspero y amargo al caer el cuerpo al agua. Ya no quedan lienzos ni trapos para envolver a los muertos. Tan solo cubrimos su cabeza para que su rostro sea lo último en ser devorado por los peces. Una y otra vez, uno tras otro, vamos abandonando la victoria, abandonados ya por la vida. Dije antes, voy a ver solamente 2 fragmentos más, dije antes todo ese vínculo de ultramar que se forja entre aquellos que pasan tanto tiempo lejos de su hogar, en la mar, y he querido reflejar ese vínculo en este fragmento de la travesía. Y lacerados por la enfermedad, desfallecidos por el hambre, descalabrados por la fatiga y agotados, nos volvimos a nuestras labores cotidianas y esforzándonos con nuestras lamentables fuerzas, que quién sabe de dónde provenían, si es que acaso existieran, porque lo que nos parece cada día es que ya solo rondamos sobre la cubierta de esta nao como momias huesudas y desagapadas, sobreviviendo más por desprecio de la muerte que por clemencia de la vida. Tal vez simplemente vivimos aún por el compasivo cuidado que nos tenemos unos con otros, porque nos conocemos ya bien y porque nos sabemos al borde de no cumplir ese viaje. Por ello, sin distinción ya de condición ni oficio a bordo, cuando alguno ve que otro está tan débil o rendido que ni fuerzas encuentra para siquiera tomar la menguada ración de agua o el escaso alimento que nos queda, se detiene a su lado y con paciencia fraternal le acerca la escudilla a los labios haciéndole beber. Y este que ha socorrido a su compañero es a su vez asistido en otro momento por cualquier otro que lo haya en iguales suertes. Y así los pocos que ya somos vamos amparándonos unos a otros con lo poco que nos queda, porque todos nos necesitamos para no perecer en este inacabable océano, y porque la muerte nos ha hecho a todos iguales y a todos hermanos. Y por último, otro fragmento del libro, después de todos estos padecimientos, imaginen la escena cuando llegan a Sanlúcar de Barrameda. El día, sigue escribiendo Otelo en su diario, el día más memorable de nuestras vidas. Jamás olvidaremos esta mañana cuando al amanecer brotaron en nuestros ojos las márgenes del Guadalquivir bañándose en el océano. Día 6 del mes de septiembre del año de nuestro muy bondadoso llamado Señor de 1522. Sanlúcar de Barrameda a la vista. Nos hemos ido acercando a un grupo de botes de pesca que faenan en la boca de la bahía. A medida que nos aproximábamos a ellos, y este episodio también, el nombre del pescador que voy a mencionar también es verídico, a medida que nos aproximábamos a ellos, han dejado sus redes y nos contemplaban con curiosidad. Viendo el mal estado de la nao Victoria, con las velas destrozadas y nuestro lastimoso y desaliñado aspecto, debían de estar preguntándose de qué turbio destino procedíamos. Uno de ellos, colocando sus manos junto a la boca para que su voz llegara más potente, alzó la voz para saber de nuestra presencia. Los del barco, ¿quiénes sois? ¿Cuál es vuestra bandera? ¿Cuál vuestra nación? Quedamos todos enmudecidos, embargados por la emoción y sin saber repentinamente qué contestar al pescador. La voz del capitán Elcano resonó por encima de nuestras cabezas. ¿Quién es el que habla? Al escuchar la voz de un español, el pescador respondió: soy Pedro Gordo, ciudadano de Sanlúcar, como estos mis compadres. Bien hallado eres, Pedro Gordo. Aquí los que ves somos los supervivientes de la expedición de Magallanes y hemos dado la vuelta al mundo. Gracias. Bueno, pues yo no sé si vais a dar un turno de preguntas para alguien, me veréis, o si hubiera alguien que quisiera hacer alguna pregunta del libro. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, gracias por la dedicación, por el trabajo que has hecho.
gracias al almirante, esta vez sí. Y yo le doy las gracias a todos y les invito a